Gracias por avisar. No sé quién fue. Fue muy rápido. Iba a ser feo que al terminar la clase no esté la grabación. Qué pelota. Bueno, como le estábamos diciendo, en muestreo lo importante es tener consideración o algún conocimiento previo de la población. En este método aleatorio simple necesitamos tener el marco muestral. ¿Qué significa eso? La enumeración exhaustiva de todos los elementos que componen a la población. Eso no siempre es fácil o se puede lograr. Se logra, por ejemplo, cuando la población es pequeña, es enumerable, son lo más homogénea posible, porque yo no voy a dejar que el azar, a través del azar irrestricto, se seleccionen las unidades muestrales, y todas las unidades muestrales tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser seleccionados. ¿Entiende eso? Esas son las características básicas de cuando yo puedo utilizar este método aleatorio simple, que es el método que le da origen al resto de los métodos que toman variantes diferentes y que son adecuados a diferentes poblaciones que tienen características justamente que estas, que no son abarcables al 100%, eso significa que no puedo armar el marco de muestreo, la enumeración exhaustiva, de que ahí puedo reconocer que las unidades muestrales son muy distintas entre sí o hay alguna suerte de posibilidad de agrupamiento en estratos, en grupos más homogéneos. Y después lo de que viene conglomerado, que es un mundo en sí mismo, se arman conglomerados en vez de estratos, conglomerados que son los que abarcan toda la variabilidad dentro de cada conglomerado. Entonces, cada conglomerado es como que es una población en sí mismo. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta muestra? Ya nos estamos dando cuenta que el número 48 se repite 3 veces. No podemos hacer nada porque el azar lo quiso así, muy recomendable. Entonces yo acá ya lo que hice es marcar los elementos en amarillo. Me queda todavía el 31 y el 1 por marcar. El 31 y el 1. Ahí está. Ahora sí puedo hacer lo que les había dicho la otra vez, simplemente marcar todo, copiar formato y pegar el formato acá. Entonces fíjense, ya me quedan marcadas las parcelas a seleccionar. Yo lo que hago es ahora, una porquería porque tranquilamente podría ir ordenando. Ahora vamos a tener que hacer una transcripción. Pero si no, lo puedo hacer de esta manera, de manera muy rápida. Vamos a ver si me deja una pegada así. Creo que no. Bueno, vamos a ir haciendo por parte nomás. Ahora lo que tengo que hacer es la transcripción de los valores, ¿sí? La muestra, la 32 es el 1, a ver, allá abajo, vamos a ir por 38, que vale 37,4, y así sucesivamente ustedes tendrían que ir, uy, ahora se me habla de la compu. ¿Qué quiere esta? Bueno, yo lo que voy a hacer es una manera más sencilla porque no quiero perder y consumirme todo el tiempo haciendo este trabajo bastante sencillo, entonces lo que voy a hacer es, a ver dónde está el número 48, que es el que se repite tantas veces. 48 ya lo voy a ir reemplazando acá, vamos a ver si me deja hacer un pegado. Ahí está, me pegó bastante rápido y me queda el 38, que es 37,4, 34, es este, el 16, que es 39, el 2, este. Bueno, se están aburriendo. Y así sucesivamente. A ver, 27, esta.
Ok, perfecto. Tenemos la muestra entonces conformada por estos 10 elementos, de los cuales 3 se repiten, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, primero pasar a la otra muestra. La otra muestra, como dice, que tiene que ser sin repetición. Hay un compañero de ustedes me dijo que hay un número que se repite 2 veces. Fíjense, 44, 40 y el 41 se repite 2 veces. Acá tenemos que considerar que la población es finita, ¿sí? Es pequeña, porque la probabilidad de seleccionar los elementos va variando de muestra en muestra, porque yo estoy retirando. Entonces la población se transforma en una población finita, pequeña, y por lo tanto tenemos que aplicar el factor de corrección para poblaciones finitas. En este caso, no sé si Alejandro les dijo, yo no escuché, que las poblaciones finitas se puede calcular el factor de corrección cuando tenemos el tamaño de la población, que es N mayúscula, y el tamaño de la muestra. Entonces tenemos dos conceptos, que es fracción de muestreo. Fracción de muestreo sería este cálculo, N dividido N mayúscula, ¿sí? Es cuánto de la población yo voy a muestrear, y si ese valor, fíjense, me da del 10% para arriba, significa que estoy muestreando o sea, mi muestra es grande, entonces tengo que considerarlo que es una muestra finita. Entonces sí tengo que aplicar el factor de corrección, que es 1 menos F. ¿Dónde está F? Ahí está. Bueno, esta es la fracción de muestreo, ¿sí? Y en este caso a nosotros tenemos que verificar si esa fracción de muestreo se cumple para el caso de muestreo sin reposición. Entonces hacemos, ¿cuánto era? 10 dividido 50. Verificamos que 10 sobre 50 es el 20%, entonces sí tenemos que incluir este valor de un factor de corrección para poblaciones finitas, que se multiplica al error estándar de estimación. Es decir, ya se están recordando de todos esos conceptos, ¿sí? Este valor entonces es 1 menos fracción de muestreo. Nos da 0,80. Este valor lo que hace al multiplicar un valor de error de muestreo, un error de estándar de la media muestral, lo hace un poquito más pequeño, porque estamos multiplicando ese valor por esta constante, podemos considerarlo, entonces hace que el error sea un poco más pequeño. Bien, vamos a ver qué hacemos con este valor que se repite. Vamos a volver a barajar acá, vamos a darle que nos calcule de nuevo ese valor y seleccionamos un nuevo elemento, sería el elemento 13, ahora sí vamos a pegar este acá, de una manera, o copiamos, como quieran, y ahí pegamos ese valor que me cambió en el mismo instante, esto sería 13, ¿ok? Profe, disculpe, le tengo Sí. una consulta. Buenísimo, Galdo. ¿El factor de corrección eso no se aplica a raíz o yo me perdí acá en la explicación? Después sí, en la fórmula sí. Sí, se aplica raíz. En la fórmula se aplica la raíz, sí, claro. Acá después vamos a mirar las fórmulas que las tengo pegaditas acá. La fórmula adecuada es con raíz. No sé dónde pegué. En un lado tengo todas las fórmulas. Acá está. Acá está la raíz de esa fórmula. Porque esto se multiplica a la variancia de la media muestral, ¿sí? Este valor se multiplica así de manera sencilla a la variancia. Bien. Una pregunta, profe. Dante. ¿Cómo se hace la función sin repetición? Para que no se repitan los números. Eso lo mirás vos, Dante. Vos tenés que chequear que la función de aleatorio hace, o sea, es tonto, digamos. ¿Sí? Tonto. Vos no la controlás. Entonces, si se cumple no se cumple esa condición de sin repetición, vos tenés que eliminar la unidad que se repite y volver a barajar, volver a aleatorizar, volver a seleccionar. Pero ahí usted puso el número 13. Claro, a mí me salió el 13.
el 13 acá aleatorizando de nuevo. A ¿Entendés? ver, Yo lo que... ¿se puede ver? No se puede ver porque ya no va a volver a darme el 13. Ve, ahí me dio el 15, por ejemplo. Yo lo único que hice es pararme de nuevo en la fórmula, fíjate, Ujú, darle Enter. ajá, Y nada, y ahora me dio 38. ¿Ves? ujú, ujú. Puede ser 38, Bueno, si querés le pongo 38 acá. Pum. Se repite el 38 dentro de la muestra, eso es lo importante, que no se repita. no. ¿Ok? Ah, buenísimo, buenísimo, Bueno, buenísimo. vos no te asustes tanto por este tema de la laterización, lo podés hacer con la calculadora tranquilamente, creo que es mucho más práctico, Ah, pero bueno, buenísimo. vos no te preocupes. Con la calculadora, así como hicimos con la forma anterior, íbamos bastante bien. Ujú. ¿Ok? Bueno, vamos a marcar rápidamente ahora los elementos que fueron seleccionados de la muestra anterior, la muestra sin repetición, y después vamos a hacer los cálculos de los estadísticos. Entonces vamos a ver que el 44, el 43, el 20, ahora voy a marcar, ¿sí? El 20, 46, 50, 41, fíjense cómo se me están amuchando acá abajo los muchachos, el 10, el 25, que es lo que logro ver. Les voy a poner este colorcito celeste, que a ustedes tanto les gusta, a los que son de... Bueno, ahí me quedaron los celestes, no sé si me está faltando uno, creo que marqué el último, el 25, y finalmente el 38, que es este. ¿Sí? Lo que yo podría hacer ahora, no hace falta que mantenga el orden, salvo caso que nosotros le pidamos expresamente que transcriban el valor, no es tan importante. Yo agarraría ahora todos esos datos sin ordenarlos, los metería todos dentro de la fórmula para calcular la media y el desvío estándar y chao. Pero bueno, vamos a hacerlo bien por ser la primera vez y ahí ya agarré, copié el formato de arriba hacia abajo y ahí yo ya sé cuáles son los elementos ahora que van a componer mi muestra. Lo único que tengo que hacer es la transcripción. Entonces, vamos a mirar, el 44 me dio 39,1, yo voy a ir viendo, el 43, perdón, me dio 34,8, el 20 es 36, el 46. Esto es un trabajo de hormiga. Para tener mucha paciencia, desarrollar, templar el carácter. Bueno, los ingenieros templan su carácter a través de estos cálculos, muchas veces reiterativos. Pero bien, son gente especial. Para no decir que somos los mejores. Mentira, hay un par de profesores ahí que ya se recibieron de profesores. Creo que los profesores son los que están en la punta de la búsqueda. Bastante egocéntrica. Bien, a ver, que nos está faltando, y este 37. Bueno, fíjense, supongan entonces que fueron al vivero y midieron todos estos elementos, del 38 al 48, en la muestra 1, luego otra persona seleccionó ahora una muestra sin repetición, del 44 al 38, y bueno, y estas son las mediciones que obtuvimos, ¿ok? Ahora vamos a hacer los cálculos. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio propiamente dicho? Nos está diciendo lo siguiente. Ahora voy a parar esta cosa. Manu, habla, Manu, te escucho. Voy a sacar esto porque... le voy a poner en Hola, profe. blanco. Hola, Manu, ¿qué decís? Vio Hola. que está la muestra 1 y la muestra 2. Sí. Las otras dos columnas son básicamente lo mismo, ¿no? O sea... Esto es lo que hicimos la otra vez. Esto no le des artículo. ¿Te acordás que en la clase pasada, okay. No sé si vos estabas, sí, vos estábamos, ¿vale? Hicimos sí. la extracción con la calculadora. Seleccionamos los elementos con la calculadora. Y yo los traje ahí para ver si realmente son los mismos elementos o no. Evidentemente, cada muestra es distinta, ¿sí? Por eso no se preocupen, no tienen que cumplir con lo que les estamos mostrando acá. Nosotros hay
un montón, podemos calcular con el número combinatorio cuántas muestras posibles hay para extraer de esta población con una muestra de tamaño 10. Pueden hacer el número ahí, calcular con la calculadora, y vamos a ver todas las muestras posibles que se pueden extraer. Entonces, si calculamos, si determinamos todas esas muestras, hacemos todas esas muestras, vamos a alguna, se nos va a repetir, ¿sí? Pero en este caso... No, me desorienté y pensé que tenía que hacer, digamos, las 2 columnas de vuelta en ese formato. No, no. Yo ahora esto lo mostré así, para que ustedes vean que se pueden hacer de diferentes formas. Con la calculadora, también se puede hacer con Infostat, que en algún momento vamos a entrar a trabajar con Infostat, pero ahora para no perder mucho tiempo, vamos avanzando. Bien. Al cargar, sí. Una consulta, al cargar los datos del muestreo, ¿se me modifican todos los números? No, porque justamente por eso yo te decía, esto no le des más pelota, este es un loco. El número aleatorio, cada vez que vos le das enter, cambia, ¿entendés? Cambia todo. Por eso te digo, Dante, para tener tu muestra definitiva, tenés que darle copiar, así copiar, Ajá. y pegar especial buenísimo. valores. Porque Especial valores. así como vos hiciste, se cambia todo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, vamos al ítem C, que dice, ahora sí, ya tenemos nuestra muestra, el trabajo más duro lo hicimos, y ahora ya volvemos al gabinete a procesar la información de campo, ¿sí? Ahora ya estamos en el aire acondicionado, nos estamos divirtiendo, pero por lo general, más que nada los forestales que se dedican a inventario la van a pasar bomba en el monte y en la plantación. Los agrónomos también pasan calor en el sol cuando tienen que hacer algún muestreo, pero más que nada los forestales se van a tener que poner las botas y calzar el sombrero y todos los repelentes y machetes, porque se van a topar con muchos compañeritos y amiguitos por el camino. Más si salen en verano, ojo con el verano. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pide que calculemos la media aritmética, ¿sí? Es lo que a nosotros nos interesa realmente, conocer el tamaño promedio, la altura media de estos que eran unos plantines, ¿sí? Unos plantines de una especie exótica. Queremos saber cuál es la altura media de todo ese lote de 50 plantines que se lograron hacer. Entonces, esto es lo más fácil que hay, vamos a calcular la media, hacemos promedio, la calculadora es cargar todos los valores, ¿se acuerdan? Tienen que limpiar la memoria, cargar todos los valores con M+, pero tener asegurado que están en función estadística. ¿Alguien no se acuerda de eso? Me dice ahora, porque tenemos que manejar la calculadora. Yo, profe, no sé, no me acuerdo. Bueno, ¿quién habló? Leo Martínez. Leo. Bueno, ¿tenés la calculadora a mano o no? ¿Querés que Sí, acá la tengo. Sí, bueno, la tengo. ¿la dominás la calculadora? Nada, media tecla nomás. Ahí están viendo la calculadora. Sí. Si me ven a mí en la pantallita, aquí ven. También. Pero medio chiquito. Voy a salir de acá, ¿sí? Un segundo. Voy a salir para que podamos ver la calculadora. Ok. Ahí está. Esta es la calculadora, la que uso yo, la que tengo yo. Y lo que tengo que chequear es, primeramente, que la memoria esté liberada. ¿Qué significa eso? Tengo que hacerle un clear memory. Lo hago con Shift, o sea, cambio. Shift, mode. A ver. ¿Están viendo? Hay 3 opciones, apretan 3. Todo. Anótense los pasos porque esto es algo que uno suele olvidarse bastante. Y después, bueno, ahora ya tenemos la memoria limpia. Tenemos que darle el modo estadístico. Es el 2. Apretan mode
SD es estadística, sí. Para limpiar, ¿cómo era? Shift Mode. Shift Mode. En posado era. ¿Ven? Shift Mode. Pues, Y ahí apretás 3. Y ahí te reseteó absolutamente todo. es que yo tengo diferente. ¿Cuál sería la, No, no digamos, la sé. palabra? Clear. No sé. Eso debería ser la palabra clave. Clear, porque es limpiar la memoria de todo. Tenés que chequear vos tu manual, ¿sí? Por favor, te pido. Ok. No sé qué tipo de calculadora tenés vos, la que tabula. Ni idea, profe. ¿Quién está hablando? Leo. Sebastián. Ah, Sebastián. No, Sebastián. Esas preguntas a esta altura del partido ya no podemos hacer. Agarrá y lee el manual y fíjate cómo puedes eliminar la memoria. ¿Sí? Bien. Vamos entonces al modo estadística, que es el modo SD. ¿Ok? Y ahí, allá arribita, tienen que quedar el SD. ¿Ok? Y ahí empieza la carga. Empieza la carga, díganme el primer valor, que yo ahora no, a ver, no voy a tener que irme a... Ahí está. El primer valor para mí es el elemento, la unidad muestral 38, ahora tipeo 37,4, que es el valor de la altura. ¿Ok? Valor de la altura. Y ahora nos quedamos sin tiempo, vamos a volver a hacer una nueva reunión. A ver si un día se borra eso. Bien. 36,4 M más. Pum. Y ahí ya pueden ver que tenemos un elemento cargado. ¿Sí? Y así tienen que hacer la carga con los 10 elementos que componen la primera muestra. ¿Todos entendieron? Cuando lo hacen, cargan los 10 elementos, n tiene que ser igual a 10, y ahí, a partir de ahí, sí pueden hacer Shift 2, y ahí les aparece la media, la X raya, el desvío estándar de la población, que es sigma de X, y SX, ¿ok? Ese es el desvío poblacional de la variable X, en este caso en altura en centímetros, y el desvío estándar de la muestra S de X. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Dónde estábamos? Aquí. Bueno, lo importante es estimar la altura promedio, estimar el desvío estándar que tiene, o sea, la variabilidad, la dispersión de los datos, y a su vez acompañar estas estimaciones, o la estimación principal, que es el promedio de alturas, con un intervalo de confianza. Entonces, con una expresión de probabilidad que tenga un límite inferior y un límite superior, dentro del cual se puede encontrar el verdadero valor del parámetro con cierto nivel de confianza. Podemos afirmar que se encuentra el verdadero valor del parámetro, para nosotros desconocido. En este caso sería conocido, y les solicito que hagan ese cálculo porque tienen todos los datos ahí en la compu. Eso en la práctica no se da porque estarían haciendo un censo, ¿sí? Nosotros acá le estamos enseñando justamente a optimizar recursos y principalmente tiempo. Entonces, promedio, vamos a calcular la media de las alturas de la primera muestra. Promedio, marco todo el rango de datos, es igual, y me da que la media en centímetros de la altura es de 36,64 centímetros. Le voy a sacar un decimal y lo voy a agregar al final. Saque un decimal.
36,6 centímetros. Ahora vamos a ver cómo estima la muestra 2 a ese verdadero valor del parámetro desconocido. Copio la función y simplemente arrastro hacia el próximo grupo. Vamos a ver cuánto nos da. Esta muestra 2 estima el verdadero valor del parámetro, que es altura de los plantines, en 36,25. Vamos a hacer rápido una prueba de chequear cuánto es el verdadero valor del parámetro, o sea, la media poblacional. No la tenemos en la práctica, pero la vamos a determinar ahora. Esto es una determinación, ¿sí? No es una estimación, como hicimos con las dos muestras anteriores. Marco todo esto, y me da que el verdadero valor del parámetro, ¿sí? X raya mayúscula, ahora en la terminología de muestreo cambia, ya no es mu como habíamos visto, nos da 36,454, o sea, pongámosles que es 36,5 el verdadero valor del parámetro. Siempre tenemos que considerar que estamos trabajando con una unidad estadística, con un elemento que tiene unas unidades de medida, en este caso son 36 centímetros, 2 centímetros. ¿Ok? ¿Tenemos eso? A ver quién estimó mejor. El más cercano es la muestra 1. Bueno, ¿qué basta? Es lo que hay. Ahora vamos a calcular o determinar el desvío estándar de la muestra, de los elementos que componen la muestra, que es un desvío estándar muestral, y en Excel es desves M. En mi computadora es desves M, en algunas otras creo que es desves. Sí, así medio parecido. Fíjense un poquito. Entonces, le calculamos ahora el desvío estándar de los elementos muestrales. Y nos da que hay un desvío estándar de 2,31 centímetros. ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto de desvío estándar? Es la desviación promedio que tienen los datos respecto de su media. Ahora, y la fórmula es distinta a la del desvío estándar de la población, serían los elementos que componen a la población. Hago lo mismo con la otra muestra y me dan estos dos resultados. ¿Sí? Ok. Y ahora tenemos que aplicar el cálculo. Fíjense, estas son las fórmulas que estuvimos utilizando. La media, el desvío estándar muestral. Y ahora vamos a calcular el error estándar de la media muestral. ¿Sí? Fíjense, acá está la media, el error estándar de la media muestral. Si se acuerdan de estimación, nosotros lo que hacíamos es dividir al desvío estándar por la raíz de n. Este es el caso de esta fórmula. La primera parte vamos a utilizar cuando consideramos que la población es infinitamente grande, o sea, es una población infinita. En este caso, en el primer caso, la muestra es con reposición. Podemos considerar, a pesar de que la fracción de muestreo es alta, supera al 10%, consideramos que la población es infinita porque hay reposición. Y en el caso de la segunda muestra, que es, para empezar, se cumple el hecho de que tenemos que incorporar el factor de corrección porque la fracción de muestreo es superior a 0,10, en este caso es 0,20, o sea, un 20% de la población estaría siendo muestreada, vez del 10, que es el límite máximo que podemos admitir para dividir entre lo que es una población finita y una población infinita. Vamos a calcular el error estándar de la media muestral, que luego multiplicado por T o por Z, dependiendo del tamaño de la muestra, nos va a dar el error de muestreo. ¿Se acuerdan de eso? Vayan pensando qué tabla tienen que utilizar cuando el tamaño de la muestra es inferior a 30. ¿Sí? Si tenemos que usar Z o T. Entonces vamos a hacer simplemente el cálculo para el primero. Acá consideramos que el tipo de población, voy a poner para que quede un poco más claro, es infinito. No incluyo factor de corrección, eso es muy importante y siempre lo puedo calcular cuando tengo el tamaño de la población y tamaño de la muestra.
hago la fracción de muestreo n chica sobre n grande, y ahí ya puedo ver si es inferior o superior a 0,10, que es el límite. Cuando le resto, en muestreo nosotros trabajamos con el error, con el factor de corrección, 1 menos f, en este caso nos da 0,80. Nosotros en muestreo decimos que cuando el factor de corrección es, esto para que lo tengan así, medio que les haga un poquito de ruido nomás, cuando el factor de corrección es mayor a 0,98, ya consideramos que es una población infinita. Eso así nomás que lo tengan de oído. En este caso vamos a utilizar el factor de corrección, tiene que ser entre de 0,90 para arriba. Entonces no consideramos el factor de corrección. ¿Me quedó claro eso? Digo que dije muchas cosas y parece que no dije nada. Bueno, el tipo de población para la muestra 1 es infinito y para la muestra 2 es finito. Entonces eso nos define a nosotros si tenemos que incorporar o no el famoso factor de corrección. Y eso lo tiene que acompañar siempre a partir de ahora, el factor de corrección. Y vamos a acá calcular el error estándar de la media muestral. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el tamaño de la muestra es 10 para ambos casos. ¿Sí? N es igual a 10. Y bueno, vamos a incorporar eso en la fórmula. ¿Cómo hacemos? Error estándar es desvío estándar muestral sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Con la celda, desvío estándar, dividido, voy a ponerle raíz de 10 y cierro el paréntesis.